Comienza tu día agradeciendo al Señor por sus grandes misericordias y escuchando la palabra viva de Dios con Entre Té y Palabra. Prepara tu té, prepara tu café, pero sobre todo, prepara tu corazón. Iniciamos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor de manera especial por esta oportunidad. Estamos más que contentos, más que agradecidos con el Señor, porque por encima de cualquier circunstancia, Él ha sido más que bueno y fiel con cada uno de nosotros. La familia de Entre Té y Palabra no solamente se levanta cada día y cada mañana con la importancia de traer una palabra de aliento, con una enseñanza, con una palabra que te lleve a acercarte más al Señor, sino que en medio de todos estos tiempos queremos traerte ese alimento espiritual, ese pan fresco de cada mañana. Y tenemos un compromiso tan importante con el Señor. Y hay algo que, como el profeta Jeremías decía, que había algo dentro de su ser que le quemaba, que no le permitía, que por más que él quisiera callarse, no se lo permitía. Y en un momento dado le dijo al Señor: tú me sedujiste. ¿Qué quiere decir? Tú ganas, sigo haciendo tu voluntad, voy a seguir hablando la verdad, me está costando. Y en este tiempo, la familia de Entre Té y Palabra, aún en altas, en baja, tenemos este ardor en nuestro ser de traer la poderosa palabra de nuestro Dios. Y algo que me llama la atención es que podemos ver en estos tiempos la necesidad y el hambre de la palabra del Señor. Y en esta mañana yo me uno al deseo, al anhelo del director de este departamento de Entre Té y Palabra, Eliezer Carmona. Nos unimos cada uno de los instrumentos día tras día con la importancia, el anhelo, el deseo, puedo decirles la pasión de traerles y compartirles un poquito de la palabra. Así sean 5 minutos, unos 30 minutos, sea el tiempo que cada instrumento se tome, es tan hermoso que podamos compartir las enseñanzas del Señor y cada una de las cosas que nos dejó en esta guía que nos ha permitido tener y por privilegio tenemos, que muchos no tienen. Y en esta mañana, mientras analizaba la palabra del Señor, me preguntaba en estos tiempos y tantas cosas que vemos escuchando, que por qué nos adueñamos del sufrimiento, por qué nos acomodamos tanto en medio del sufrimiento. Y le preguntaba yo al Señor, ¿será que leemos la palabra y no estamos creyendo en lo que estamos leyendo? ¿Será que te servimos y en medio de este servicio olvidamos quién tú eres? ¿Por qué nos acomodamos tanto? ¿Por qué en medio del sufrimiento declaramos con nuestra boca que somos más que vencedores, pero con nuestros hechos decimos todo lo contrario? Y durante días llevo trabajando esto en mi ser y observo tantas cosas en mi alrededor y admiro muchísimo a cada instrumento de la familia de Entre Té y Palabra y digo: Señor, bendíceles de manera especial. Pero hay una palabra que ha trazado mi corazón, ha trazado mi mente y me ha trabajado duro. Y en esta mañana quisiera compartirla con ustedes, esperando que sea de mucha bendición y que puedan
sentir que en esta mañana, ahí donde usted esté, en su carro, en su hogar, en su trabajo, en una cita, donde usted esté conectándose con nosotros, sea en esta hermosa, maravillosa mañana que el Señor nos ha permitido, que nos ha regalado, sea en la tarde cuando usted la escuche, sea en la noche. Yo anhelo que esta palabra trace su corazón de manera especial. Hay momentos que nos adueñamos, que nos acomodamos en el sufrimiento y pensamos que es eterno. Así que antes de comenzar, quisiera que ahí donde tú estés le digas al Señor de esta manera: Padre, te doy gracias porque en esta mañana me permitiste en este día estar en pie. Gracias porque me has permitido ver a mis familiares. Gracias porque me has permitido abrir los ojos. Gracias porque en medio del sufrimiento que pueda estar atravesando, que pueda estar pasando, en medio del dolor, yo sé que tú estás presente. Señor, perdóname si en esta mañana estamos haciendo una oración totalmente diferente. Mire, me estoy dejando llevar por lo que el Señor puso en mi corazón. Hay alguien que va a llegar esta palabra y que la necesita y necesita abrazarla. Ahí dile: Señor, perdóname. Perdóname porque me he acomodado en el sufrimiento. Perdóname porque he pensado que este sufrimiento es eterno, que no va a acabar. Perdóname porque me he sentido como el pueblo de Israel. Dile al Señor ahí donde tú estás: hoy me levanto. Hoy te dejo que tomes el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, Señor. Estoy consciente, Señor, que este caminar es de valiente. Estoy consciente, Padre, que tú estás en control de todas las cosas. Y que en medio de esto que estoy pasando, esa prueba que tú estés atravesando ahora mismo, y que te llevas acomodando ahí, dile al Señor: hoy me levanto. Hoy dejo que seas tú que me dirijas. Hoy dejo que seas tú que tomes el control. Hoy dejo que seas tú, Padre Santo, que me revistas con fuerzas nuevas. Y hoy recibo esta palabra que tú, Señor, tenías reservada para mí. Hoy recibo este consejo de tu palabra, Señor, y lo abrazo, pero no solo lo abrazo, Señor Padre Santo, sino que lo pongo en acción. Porque creo en la palabra que trazaste para mi vida. Y si has repetido esta oración conmigo, dile: en el nombre de Jesús está hecho. En el nombre poderoso de Jesús está hecho. Y de esta hermosa manera vamos a comenzar en esta mañana. Y voy a ser breve, pero quiero exponer algo que el Señor, mientras yo trazaba algo en mi corazón y estudiaba la palabra, yo decía: wow, a veces pensamos que estamos tan exentos de pasar cosas. Así que yo te quiero decir que no te acomodes en ese sufrimiento. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque en estos tiempos he estado rodeada de personas, he estado analizando tantas cosas que se acomodan y se lamentan en la situación que están, pero no hacen nada al respecto. Mire, nosotros tenemos que estar bien conscientes que vivir una vida para el Señor no es un jardín de rosas, ¿verdad que no? Y yo sé que cada uno de los que me está escuchando lo tiene bien claro porque le han tocado. Mire, las rosas son hermosas. A mí me encantan personalmente y verlas cuando desde el comienzo comienzan a salir, como cuando comienzan a abrirse, ese aroma hermoso y comienzan a crecer. Y usted sabe algo, pero se nos olvida muchas veces que hay espinas en los rosales. Y en este caminar yo sé que cada uno de ustedes que me está escuchando en esta poderosa mañana, ustedes le ha tocado pasar por esas espinas. Pero es que yo quisiera que tú fueras conmigo a la palabra y antes de entrar en ella, yo quisiera que tú analizaras algo. Si en la misma palabra el Señor nos enseña que vamos a pasar por ¿qué, mis hermanos? Por pruebas, por sufrimientos. Incluso le dejó claro a sus discípulos que iban a pasar una persecución. No se quedó en ese entonces, sino que todavía se está viviendo y lo podemos ver alrededor del mundo entero. Pero ahora, yo quisiera que pudiéramos abrazar la palabra de Dios porque
No solamente nos dijo que vas a pasar por prueba, no solamente te dijo vas a sufrir, no solamente te dijo, mira mi hijo, mi hija, vas a vivir persecución, sino que en todo amor de Él, en toda su sabiduría, en todo su cuidado por tu persona, por mi persona, nos dio las armas necesarias para vencerlas. Vas a tener pruebas, pero te doy armas para que las venzas. Vas a estar en sufrimiento, pero te doy armas para que venzas el sufrimiento. Vas a estar en persecución, pero yo voy a darte las armas para que venzas la persecución. Pero usted sabe cuál es el problema de nosotros, el suyo, el mío y el de cada uno. Mire, porque es que no estamos exentos. El problema es que cuando estamos sufriendo, cuando estamos en medio de una situación, mire, sufres por lo que estás pasando. ¿Verdad que sí? En este momento, en medio de tu situación, en medio de tu dolor, en medio de esta prueba grande que tú estás atravesando y dices, espérate, que esto ha sido constante, llevo tiempo en esta situación, estás sufriendo por lo que pasa, pero también sufres por lo que no ha pasado. Sufres por lo que no pasa, por lo que todavía no ha llegado. Estás sufriendo por un futuro que todavía tú no sabes que va a acontecer, que todavía tú no lo has visto y ya estás sufriendo de antemano. Te estás olvidando del que te creó, del que te llamó, del que te escogió, del que te separó, y sobre todas las cosas nos olvidamos en muchos momentos del arma que Él nos entregó en las manos, que es la palabra. En esa arma que Él nos entrega están todas las armas que necesitamos para vencer lo que son los problemas, lo que son las dificultades, las pruebas, la persecución, el sufrimiento. Y queremos encerrarnos, acomodarnos en el sufrimiento de todas las cosas. ¿Sabes qué es algo que pude observar en este tiempo? Y es que hay muchas personas que se adueñan totalmente del sufrimiento. Hermana Pichón, ¿cómo que se adueñan? Sí, se adueñan, es como que es de ellos. Este sufrimiento es mío, me adueño de él, no es de nadie. No, nadie me puede sacar de aquí. Y comienzan a abrazar tanto lo que están sucediendo, ese prueba, ese problema de salud, abrazan tanto la enfermedad que automáticamente es de ellos, no es de Dios. No es culpa de Dios que estoy pasando por esto, pero el problema no es de Dios. El sufrimiento, el problema, la enfermedad, cada una de esas situaciones que tú puedas estar enfrentando, tú no puedes abrazarlas tanto que te adueñes a ellas y quieras estar en ese constante sufrimiento. Porque a veces el Señor, dándote aún las armas, no extendemos las manos para que el Señor nos saque de ella. Mi alma te adora, Dios. Y yo analizaba esto y yo decía, Señor, ¿por qué a la gente le gusta vivir así? ¿Por qué las personas quieren abrazar una mala situación? ¿Por qué las personas no se dejan abrazar por ti? Hay algo que en este caminar he aprendido y es a observar. No para criticar, no para señalar, sino para aprender. Y si yo, mientras observaba en esta semana, en estos días, he visto tantas cosas tan fuertes y personas que abrazan el sufrimiento, personas que se quieren quedar en la enfermedad. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué si saben cuál es la solución, si saben cuál es la salida? ¿Por qué le servimos un Dios tan misericordioso, tan fiel? Entonces, mientras me podía sentar y analizaba en la palabra del Señor, decía, hay tantas personajes que podemos sentarnos ahora mismo, en esta hora, en esta mañana y escudriñar sus vidas y ver que, ¿sabes qué? Sufrieron, tuvieron que pasar por tantos problemas, pero no se quedaron ahí. ¿Sabes por qué? Porque entendieron que Dios les permitió que atravesaran ese tiempo difícil para crecer. Mire, esa ha sido una palabra que llevo años abrazando. Porque he aprendido por experiencia propia en este caminar y con la ayuda de este manual hermoso que el Señor nos ha entregado, que es la Biblia, la palabra poderosa de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Mire, yo he aprendido que cada una de las cosas que el Señor permite que usted atraviese, que yo atraviese, es para crecer. Para crecer. Pero ¿sabes qué? Que el Señor no quiere que tú te quedes en esa situación en la que tú estás.
Eso no es lo que el Señor desea. No es lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Por qué te quieres quedar ahí? ¿Por qué te quieres acomodar? ¿Por qué piensas en estos momentos, has pensado que no vas a salir de ahí? Que sigues en el constante sufrimiento, que no salgo de una para entrar en otra, y el Señor te dice: yo te he dado salida. Es cierto que te estoy formando, es cierto que te estoy dando armas para que crezcas espiritualmente, para que madures, pero el Señor no desea, mi hermano, mi hermana, que te quedes ahí. Porque a estas personas que podemos escudriñar en la palabra, sí sufrieron. Mire, pasaron sufrimiento, pruebas difíciles. Mire, yo creo que pruebas que ni usted ni yo somos capaces de soportar. Pero no se quedaron ahí. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. En el nombre poderoso de nuestro Jesús. Dice: desde los días de Juan el Bautista. No de ahora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Qué pasó? Desde allá. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. No el cobarde, no el que se quiere acomodar en el sufrimiento, no el que se quiere quedar por la prueba, no el que no quiere tomar las armas que el Señor nos ha dejado para vencer todo obstáculo, toda persecución, todo sufrimiento. Dice: los valientes lo arrebatan. Y en esta mañana yo estoy buscando valientes que digan: ya no me voy a acomodar al sufrimiento, ya no me voy a sentir mal, o I feel sorry for what I'm going through, por lo que estoy pasando. No. Yo me voy a levantar, porque yo soy de esos valientes que van a arrebatar. Yo soy eso. ¿Sabes por qué? Porque dice que el reino de los cielos se hace fuerza. Es fuerte. Y los valientes lo arrebatan. La palabra de Dios nos enseña claramente que el camino de la cruz es, que mi hermano, sumamente difícil. Pero que con la ayuda de Dios todo lo podemos. Hay un versículo, un capítulo en Filipenses 4:3, y yo aseguro que todos se lo saben. Mire, ese versículo trazó mi vida desde el 2008. Trazó mi vida. ¿Usted sabe por qué? Porque pensé que iba a morir en la prueba, porque pensé que iba a morir en el sufrimiento, porque pensé que no me iba a levantar. Sí, porque yo también le he fallado a Dios, y pensé que de ese hoyo donde había caído no iba a salir. Pensé que no iba a haber una mano de misericordia. Me olvidé que el camino del Señor era difícil. Me acomodé en medio de mi situación. Y lamentablemente en el 2008 yo no estaba donde el Señor quería que estaba. Y cuando yo aprendí que esta palabra fue trazada en mi corazón, en mi mente, en mi ser, Filipenses 4:13, y dice la poderosa palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo, ¿quién me fortalece? Y es que ese versículo no se puede decir así a la ligera. Ese versículo aprendes a vivirlo cuando tú tienes resistencia, cuando tú tienes esa autoridad de decir: de aquí me levanto. He sabido, decía Pablo, que sabía vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Sabía vivir en la alegría, pero también en el sufrimiento. Sabía Pablo que este caminar era difícil. Y no me voy a meter ahí porque es otro mensaje, y en esta mañana quiero que abraces esta palabra y que digas: hoy salgo de este acomodamiento en donde me he metido, en el sufrimiento que estoy, en medio de esta prueba, en medio de mi persecución espiritual. Hoy me levanto de ahí. Mire, si nos vamos a la palabra, y yo creo que todos nos conocemos la historia de Job, y es que es más claro un ejemplo de fe y de fidelidad a pesar del sufrimiento. Y déjeme decirle que tú y yo podemos haber perdido a un ser querido, tal vez 2, 3. Hemos sufrido enfermedad, hemos sufrido traición, hemos sufrido que los amigos te dejan, así como Job. Hemos sufrido tal vez escasez,
Pero ninguno de nosotros hemos pasado, yo le aseguro que no hemos pasado la prueba como la pasó Job. Job no perdió un hijo a la vez, los perdió ahí a todas. Perdió tantas y tantas cosas a velocidad. Y aún así, mantuvo su fe. Y por eso es que la palabra lo categoriza como un ejemplo de fe y fidelidad a pesar del sufrimiento. Si me voy un poquito más allá, podemos hablar de Moisés y esa travesía por el desierto. Estos hombres nos enseñan que el sufrimiento, mi hermano, no es permanente. Así que yo, mire, con amor les exhorto que ya no te aferres a tu dolor. Que sí hubo una pérdida. Es cierto, todos sufrimos una pérdida. Muere un familiar, mueren amigos, muere un padre, mueren abuelos. Yo he pasado por ahí. Y tal vez usted que me está escuchando va a decir, Pichón, pero yo he tenido pérdidas mayores. He perdido muchos familiares de un cantazo. Sí. Pero déjame decirte que si Job es un claro ejemplo de fe y de fidelidad y que se puede salir del sufrimiento, tú también puedes salir. Porque hay un Dios que te abraza, porque hay un Dios que recoge tus lágrimas. Si estas personas te demuestran a ti y a mí que no podemos aferrarnos al dolor, que no podemos aferrarnos a nuestra pérdida o muchas veces a nuestro fracaso. Sí. ¿Sabes por qué? Porque en la prueba, en la dificultad o a veces cometemos faltas, fallamos, somos humanos. Y cuando llega el fracaso a nuestras vidas, nos queremos encerrar en él, nos queremos acomodar. Ya no voy a poder levantarme. Ya no voy, estos tiempos tan difíciles, mira que no puedo. Y el Señor mirándote con ojos de amor y misericordia, diciéndote, levántate. Camina nuevamente, que estoy aquí. Camina nuevamente, que quiero restaurarte. Camina nuevamente, que quiero sanarte. El Señor no desea que te aferres a tu dolor. El Señor no desea que te aferres a tu pérdida. El Señor sabe cómo estás, pero anhela que se lo expongas. Y con ojos de misericordia, con ojos de amor te está mirando en esta poderosa mañana o en esta tarde que escuches el audio o en esta noche. Sé el tiempo que este audio llega a tu vida, va a llegar en el momento indicado y perfecto de Dios. Porque el Señor no quiere que te quedes ahí. Mira, dice la palabra de Dios. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Ven acá, tú que me escuchas. ¿Habéis oído el fin del Señor? Mire, el Señor es muy misericordioso y compasivo. En el libro de Santiago nos deja claro, bienaventurados los que sufren, esos que sufren por su causa, esos que sufren por Cristo, esos que son vituperados, esos que están en persecución, esos que entran en sufrimiento, esos que entran en pruebas por causa de Cristo. Mira, bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Sí, ahí en tu dolor, ahí en esa pérdida que has vivido, ahí en el fracaso que tuviste y el vecino o el otro te puede decir no te vas a levantar y en esta mañana Dios te dice te extiendo mi mano y te levanto. Quiero levantarte, quiero usarte. No quiero que te sigas acomodando en tu sufrimiento. Quiero secar tus lágrimas, quiero convertir esa tristeza en alegría. Eso es lo que hace Dios. Mire, Dios no nos da prueba. Por favor, escúcheme. Dios no nos da prueba ni sufrimiento mayor, más grande, más fuerte de lo que nosotros podamos llevar. ¿Usted sabe por qué? Porque Él lo creó a usted. Porque Él lo formó. Y mediante su caminar y su vida, Él lo ha ido formando. Y si ha sentido que esa prueba, que esa dificultad está ahí para romperte, que está ahí para hundirte, que está ahí para que no te levantes, que está ahí para, ¿sabes qué? Para decirte, ya no puedes más, ríndete. Así lo sientes. Y el Señor te dice que no.
Yo no te voy a dar más de lo que tú puedas soportar, porque yo sé quién tú eres, hija mía. Porque yo sé quién tú eres, hijo mío. Yo te conozco. Mira, tranquilo, tranquila. Vámonos un día a la vez. Quiero trabajar contigo un día a la vez. Yo quiero que entiendas que cada día viene con su propia preocupación, con su propio afán. Quiero, hija mía, quiero, hijo mío, que vivas un día a la vez. Yo quiero que tú veas que puedo trabajar contigo día a día, que puedo sanar tu dolor, que puedo ayudarte en medio de esta pérdida familiar que has tenido, que puedo ayudarte en tu fracaso, en eso que tú piensas que te va a romper. Yo lo voy a usar como bendición para formarte. Mira, el Señor en esta mañana quiere abrazarte, quiere levantarte. El Señor quiere que tú entiendas que cuando tú te sientes así, que ya no puedes, Él cuando llega a ti, cuando tienes ese encuentro, cuando te rindes en totalidad al Señor, Él no te deja caído. Él no te deja caído. Él no te deja en el suelo. Él no quiere que te quedes ahí tirada, ahí tirado. Él no quiere que sigas levantándote y diciendo, ay, ya no puedo, y comiences a lamentarte por una prueba pasada. Sino que cada prueba es que te hace más fuerte. Mire, déjeme decirle algo. Hay situaciones en la vida que a veces pensamos que nos van a romper y es todo lo contrario. Nuestro pensar es tan humanamente, es tan que no me sale ni la palabra correcta, pero mire, es que he estado en situaciones años atrás que yo pensé que nunca iba a levantarme. En el 2008 pensé que yo jamás iba a poder levantar las manos y adorar a Dios con todo mi ser. Y ahí llegó el Señor, porque hubo un rendimiento total de mi vida. ¿Sabes qué, Señor? Yo te necesito. Perdóname porque fallé, perdóname porque fracasé, pero me he acomodado en este sufrimiento. Y el Señor ahí llega a tu encuentro en esta mañana y te extiende la mano y dice, si acabó que te estés lamentando, si acabó que pienses en el pasado, si acabó que tú pienses que ya no te vas a poder mover, si acabó que tú pienses que no vas a poder abrir tu boca y adorarme, si acabó que olvides la palabra que tracé para tu vida. Te llamé a ser exponente y portavoz de mi palabra, te llamé a ser músico, te llamé adorador, te llamé misionero, te llamé evangelista, te llamé pastor. Mire, cree en esa palabra, sal de ese dolor, levántate hoy, porque el Señor quiere que te sacudas y no te sigas acomodando en el sufrimiento. Mire, que cada cosa es para hacernos fuertes en la oración. Dice Romanos 12:12, gózate pues, Dios trae consigo paz en medio de la prueba. Deja atrás, ahí donde tú estás, dejo atrás, Señor. Estamos en el libro de Romanos. Dejo atrás el sufrimiento. Voy a abrazar tu palabra, Dios. Gozosos en la esperanza, dice la palabra en Romanos. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Pero hay algo que dice en Romanos 12:12. Mire, que yo he abrazado y yo quiero que usted abrace en esta poderosa mañana. Constantes en la oración. Constantes en la oración. En medio de mi prueba voy a orar. En medio de mi sufrimiento voy a orar. En medio de mi persecución voy a orar. En medio de este dolor que me está abarcando voy a orar. En medio de esa pérdida que estás pasando, que he pasado, vamos a orar. En medio del fracaso, yo también me sentí fracasada. Yo también sentí que había perdido. Y ahí en medio clamé y Él me escuchó. Y Él también te está escuchando a ti en esta poderosa mañana. Mire, la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, nos hace un recordatorio. Y quisiera que usted pudiera abrazar esto. Que somos herederos de Cristo. Cuando dice herederos de Cristo, esa prueba, ese sufrimiento, esa persecución, ese dolor, esa pérdida y ese fracaso entra en este versículo. Y quiero que usted lo abrace conmigo. También debemos compartir ¿el qué? Sus sufrimientos. ¿Qué quiero decirte? Nuestro Jesucristo sufrió, padeció. Mire, yo creo que
no vamos a conocer a nadie. A nadie, mi hermano, mi hermana, que dé su vida por ti. Que te diga, tranquila, yo pago tu deuda. Tranquila, quieren quitarte la vida, yo doy la mía. Nadie te ama como Dios te ama. Nadie te ama como Dios te ama. Mire, debemos compartir su sufrimiento. Es que nos deja claro que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Qué difícil que vamos a sufrir, sí, Él lo sabe. Y por eso nos dio las armas para poder quedarnos, para poder resistir, para poder vencer. El sufrimiento, mi hermano, es parte inevitable de este camino en el Señor. Ahora sí te digo que así como Cristo soportó pruebas y persecuciones, nosotros estamos llamados a recorrer, a caminar el mismo camino de abnegación y cargar nuestra cruz. Yo sé que lo que estás pasando es difícil. Yo sé que estás buscando una puerta, que estás buscando una salida, que estás buscando un momento que tú puedas decir en esta mañana, no, Señor, ¿por dónde camino? Señor, ya no tengo fuerza. Mira, Señor, necesito que tú me hables, Yo sé cómo te sientes. Mire, yo no sé para quién es la palabra, pero por más que yo decía, bueno, Señor, esta palabra no. Y el Señor me decía, esta es. Y a veces queremos hablar nosotros de lo que nosotros pensamos que es lo adecuado, pero el Señor quiere otra cosa. Y yo decía, Señor, es el mes de la Biblia, queremos cerrar entre té y palabra con algo hermoso. Y el Señor me decía, no, es que esto es lo que vas a hablar. Y qué mejor manera del mes de la Biblia de decirte que el Señor no quiere que te acomodes en el sufrimiento y que Él te ha entregado una arma poderosa en tus manos para que puedas vencer cada una de estas situaciones en las que te encuentras. Y entre más yo escudriñaba, yo decía, wow. Y es que estamos llamados a sufrir como Él. Y es que estamos llamados a pasar por este camino. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. Quiero decirte en esta poderosa mañana que la palabra nos enseña que hay unos propósitos hermosos en todo lo que sufrimos. Y algo que me llama la atención y aprendí, como decimos en Puerto Rico, a fuerza de cantazo, es que en medio de las pruebas, del sufrimiento, de la persecución, del dolor, de las pérdidas, incluso hasta del fracaso, el Señor va moldeando nuestro carácter. ¿Sabes para qué, mi hermano, mi hermana? Para que nos parezcamos más a Él. Para que Él pueda purificarnos. Para que Él pueda fortalecer nuestra fe. Para que Él pueda disciplinarnos, para que nos parezcamos a Él, para que vivamos en santidad en Él. Así que estas adversidades que tú ves como que nunca van a acabar, están formando esa perseverancia, esa resistencia, persistencia en tu persona. Esas cosas que muchas veces no nos damos cuenta, son esas las que el Señor está tallando en medio de la prueba, en medio de tu sufrimiento. Y es por eso que el Señor no quiere que abraces el sufrimiento y te quedes ahí. Es por eso que el Señor quiere que te levantes, porque el Señor está viendo, te estoy formando, está siendo perseverante. Mira, sí has llorado, pero hoy recojo tus lágrimas. Y a veces podemos ver las cosas como eternas. Y en esta semana yo decía, wow, Señor, de verdadmente nosotros humanamente somos frágiles. Cada cosa que pasamos en esta vida, en este mundo, es terrenal. Pero hay cosas que nos van moldeando ¿para qué? Para nuestra vida eterna. Mire, lo de este mundo pasa, ¿verdad que sí? Pero las cosas del Señor son eternas y permanentes. Yo quisiera que en esta mañana usted entienda que el sufrimiento es parte para crecer, para fortalecimiento y tu madurez. Aún que tú sientas que vas a morir ahí. Es como ese horno de fuego que te ponen y te va formando. Cuando el oro tiene que ser probado, ¿qué es?
mire, es metido en fuego para probarse, para hacerse. Y es tan tallado. Y si nosotros miramos las cosas de esta manera, digo, Señor, gracias. Gracias porque en medio de la prueba, del sufrimiento y hasta en la persecución me has dado fortalecimiento y madurez. Gracias porque en medio de este dolor, de la pérdida, me has dado disciplina. Me has enseñado a vivir en santidad. Me has enseñado en separarme para ti. Gracias porque me has enseñado a ser justo, justa. Gracias porque me has metido en este entrenamiento que me ha enseñado a no acomodarme en las situaciones. Gracias porque en medio del sufrimiento me has purificado. Usted sabe qué pasa, que cuando tú estás pasando la prueba, el sufrimiento, la persecución, cuando tú estás aferrado muchas veces a ese dolor que estás pasando, cuando te aferras a la pérdida, cuando te aferras al fracaso, el Señor tiene que romperte y el Señor quiere llegar en esta mañana ahí y purificarte, quiere fortalecerte. El Señor quiere que tú veas que Él te ha extendido la mano y te la está extendiendo en esta hora para que te levantes. Cuando experimentamos el consuelo de Dios en medio de la prueba, es hermoso. Mire, usted sabe qué pasa, que cuando usted experimenta eso, usted tiene la capacidad, usted tiene la madurez para consolar a otros que están sufriendo lo que usted ya sufrió. Desarrollas en tu interior un sentido, mire, usted sabe que de empatía, de unidad. Quieres que el otro esté bien porque tú estás bien. Quiero que el otro salga de ese dolor porque tú saliste de ahí. Quieres secar las lágrimas a otros. ¿Sabes por qué? Porque Dios te las secó a ti. Quieres que el otro salga de la comodidad del sufrimiento porque Dios te sacó a ti de esa comodidad. Quieres que el otro deje de aferrarse al dolor, de aferrarse al fracaso porque Dios te sacó de ahí. Y comienzas a darle ese consuelo a los demás. Comienzas a abrazar. Algo que mientras escudriñaba y veía la vida, hablamos de Job, de Moisés, es que el sufrimiento que cada uno de estos hombres pasó, y podemos hablar de Pablo, que en medio de la cárcel escribía cartas. Estas cartas que tenemos, estas epístolas en la palabra del Señor, era para darle aliento y fuerzas a otros, aún en medio de su sufrimiento, aún en medio de su cautividad, aún en medio, porque sí físicamente estaba en reja, porque sí físicamente estuvo, Dios de la gloria, Señor, encerrado en el cepo. Sí, estuvo pasando tantas dificultades, pero ahí físicamente podía estar ahí, pero interiormente era libre en el espíritu, porque podía adorar a Dios con libertad. Tenía el fortalecimiento, tenía la madurez, tenía la disciplina, la santidad. Era purificado en el Señor, que Él podía dar palabras de aliento a los hermanos que se encontraban afuera. Escribir cartas, mandarle corrección, preparar al joven Timoteo para que siguiera sus pasos. Dime qué es lo que te está deteniendo. ¿Por qué te has acomodado en el sufrimiento? ¿Por qué te quieres quedar ahí? Tenemos tantos hermanos, mire, tantos ejemplos en la palabra de Dios que nos enseñan que el sufrimiento que puedas estar pasando en este mundo no es tu hogar final. Que lo que puedas tener terrenalmente no te pertenece. Que todas estas circunstancias son temporales. Mire, te presentan una seguridad falsa a lo terrenal. Y el Señor te dice, quiero recordarte que lo que quiero contigo es eterno. Pedro, que aún en su negación, sí, si tú te sientes en esta mañana que te sientes fracasado, que fracasaste, que fallaste, y que te estás acomodando en el sufrimiento, quiero recordarte que Pedro negó a Dios. Lo negó 3 veces. Y no era el punto que lo negara 3 veces, sino que Dios le dijo que lo iba a hacer. Dios le recordó, mira, Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre
Yo he rogado al Padre para que, ¿sabes qué, Pedro? No pierdas la fe. Pero cuando vuelvas, porque cuando regresara de ese fracaso, cuando se levantara, Pedro iba a comenzar a ser el líder. Pedro iba a fortalecer a los demás en la fe. Pedro iba a ser el hombre que él había llamado y separado por esa palabra. Sobre ti edificaré la iglesia. Y tú eres Pedro, eres la roca. Sí, Pedro también fracasó, pero salió del fracasamiento. No abrazó el sufrimiento, no se acomodó. Sí lloró, sí sufrió, sí se lamentó. Jeremías, comencé hablándoles de Jeremías. Ya Jeremías no quería hablar. ¿Tú cuánto tiempo llevas callando la palabra de Dios? Porque no te sientes bien o porque la prueba es difícil. Mire, yo no sé para quién es la palabra, pero es que me ha tallado grandemente el corazón. El profeta Ezequiel, que mucho sufrió por exponer la idolatría y la condición del pueblo. Padeció sufrimiento. Y puedo mencionarle muchos en esta hora. Quiero recordarte que el sufrimiento que estás pasando y como tú lo enfrentes va a demostrar cuán genuina es tu fe. Porque es muy fácil querer seguir a Cristo cuando estamos cómodos, cuando todo está bien. Pero es ahí en el sufrimiento, en el dolor, ese que te va a empujar a mostrar cuán genuina es tu fe en el Señor. Cuánto dependes de Él y no de ti. Jesús padeció por ti y por mí. Él mismo con su ejemplo nos dejó claro que este caminar no iba a ser fácil. Que este caminar iba a haber dolor, iba a haber pérdidas, sí ibas a fracasar, que iba a haber pruebas, sufrimientos y persecución. Pero que cada una de estas cosas Él te daría las armas que necesitas para que puedas vencerla. Que hoy en esta poderosa mañana el Señor quiere levantarte. El Señor quiere darte las armas que necesita. El Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere secar tus lágrimas. El Señor quiere hoy levantar tus manos. El Señor quiere hoy tocar tus rodillas, que has tratado de orar, que has tratado de clamar y tú dices que me siento o no puedo orar. Son tantas las pruebas, la persecución que siento, la tristeza y es que no puedo clamar y el Señor te dice aún ahí en ese silencio, aún cuando no te salen las lágrimas, ahí estoy, en medio de tu dolor estoy. Aún en la negación de Pedro, ahí estaba Jesús. Porque recordó cada palabra que el maestro le dijo. Cuando tú adoras en medio del sufrimiento, hay libertad. Cuando tú adoras a Dios en medio de todo lo que puedas estar pasando, aunque tú sientas, sabes que ya no me voy a levantar, he fallado, he dejado a Dios, me estoy confundida, estoy confundido, el Señor te dice, hoy cambio tu pensamiento. Hoy permíteme trabajar en tu mente, permíteme limpiar tus pensamientos, permíteme trabajar en tu vida. Eso es todo lo que el Señor te está pidiendo en esta poderosa mañana. Ahí donde tú estás, comenzamos haciendo una oración en esta poderosa mañana un poco diferente. Pero le voy a decir algo para terminar. Yo aprendí en el 2008 que todo obra para bien. Y además de Filipenses 4:13, que ha sido un versículo que ha sido trazado en mi mente, en mi corazón, en mi ser, abrazo la palabra de que todo obra para bien. Ahí donde tú estás, dile, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando, pero sé que mi trabajo no es entenderlo. Sé y entiendo que lo que debo de hacer es caminar y obedecerte. Yo sé que tal vez estoy pasando por el valle de las espinas de este jardín de rosas. Que tal vez en este momento no tengo el mejor olor, Señor, delante de tu presencia. Pero que hoy renuevas todo mi ser. Que esta palabra, que es más cortante que una espada de doble filo,
Ha traspasado más allá de mis tuétanos, de mi ser. Yo anhelo, Señor, yo anhelo que aquí donde estoy, llegues, me abraces, enjuagues mis lágrimas, Señor. Padre, que pases tu mano, que es ese bálsamo especial que sana el corazón. Padre, si he permitido y me he acomodado en el sufrimiento, en el dolor, en la pérdida que he pasado, en mi fracaso, Señor, yo te pido en esta hora que tú sanes todo en mi cuerpo, en mi ser, Señor. Padre, que rompas toda cadena que el enemigo ha querido poner en mi casa, en mi persona, en mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Porque el enemigo, mira, diablo, no tienes parte ni suerte en mi vida ni en la de mi familia. Ahí donde tú estás, ármate de autoridad, porque el Señor te ha dado autoridad y poder y dominio propio. Dile ahí, mira, diablo, háblale claro en esta mañana. Tú no tienes autoridad sobre mi vida, no tienes autoridad sobre mi familia. Y hoy se rompe toda cadena en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, en esta mañana o en esta tarde, en esta noche, cuando tú escuches este audio, ármate de autoridad y dile: mi vida, mi casa, mi familia le pertenece a Cristo. Y lo que estoy pasando no es para muerte. No es para muerte. Mi hermana, mi hermano, no es para muerte. Es para que Él se pueda glorificar en tu vida. Así que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, tu vida cambia. Hoy comienza una nueva historia para tu vida. Recuerda que no te puedes acomodar en el sufrimiento. Y que todo, mi hermano, todo obra para bien. Dios les bendiga de manera especial.